Un saludo muy, pero muy rico y nutritivo para todos los hermanos y hermanas de habla hispana, independientemente de la geografía, independientemente del lugar del país o del continente donde te encuentres. Le extendemos un saludo muy, pero muy excelente, lleno de flavonoides, lleno de nutrientes, lleno de aminoácidos, de tal manera que podamos gozarnos en el mensaje. Le habla su pastor virtual, Hugo Daniel Tapiolas Barba, aquí desde Paraguay para todo el continente. Una alegría muy, pero muy grande poder llegar a sus hogares. Pero el motivo que más gozo nos da es que el mensaje pueda llegar como una flecha a los corazones. Oh, mis amados, nos sentimos felices. Quiero contarles algo muy, pero muy positivo. Hace como más de una semana que empecé a colocar acá en mi país letreros, carteles de el conflicto de los siglos. Y les voy a hacer un resumen solamente. Ya recibí 3 llamadas. Los 2 anteriores todavía no se decidieron, pero el tercero ya se decidió y ya me dijo el día y la hora en que quiere que le lleve un ejemplar. Oh, mis amados, les animo con todo mi corazón para que ustedes también puedan hacer eso en sus países, porque es una técnica que resulta y que resulta. Les, después, al que le interesa, después le puedo contar cómo es que escribimos el letrero. Todo lo hacemos a mano porque nosotros no tenemos la millonada o la trillonada, mejor dicho, de recursos que tienen los perros mudos. Hacemos en blanco y negro, es un adhesivo pegable, pero cartel al fin. Y lo importante es que funciona y eso es lo que vale. Así que les animo para que oren por este esfuerzo que estamos haciendo y si desean apoyarnos con sus diezmos, para que podamos seguir haciendo esta labor, realmente le vamos a agradecer muchísimo. Aquí aparece el contacto donde pueden ubicarnos. Este es mi número de WhatsApp y este es el tema que vamos a desarrollar hoy. Hoy tenemos el tema número 456 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Alabado sea el preciosísimo y maravilloso nombre de Jesús. Ahora, les cuento que tuve una linda conversación con un hermano que es hondureño, pero vive en España. Él se llama Ricardo y él fue el que me pidió que predique sobre el tema que vamos a presentar hoy. Por lo tanto, vamos a desarrollar este tema no solamente para beneficio del hermano Ricardo, sino también para todos.
Ahora, vamos a ver un poco el título de la tesis teológica que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. Alabado sea el maravilloso nombre de aquel que es la combinación de lo humano y lo divino. Oh, mis amados, qué Dios más maravilloso que tenemos. Entonces, en forma de pregunta, dice, ¿qué significa yo te he engendrado hoy? Esa es la gran pregunta que vamos a responder en esta ocasión. Hoy vamos a hablar acerca del engendramiento de Cristo. Ahora, antes de comenzar, quiero decirles algo. En esa conversación telefónica que tuve con el hermano Ricardo, de paso, quiero decirle que el hermano Ricardo es un tesoro que Jesús tiene en esta tierra. Ya me demostró que es un verdadero trigo y que está lejos de ser cizaña. Y eso para Jesús es un gozo enorme. Y le mando un abrazo fuertísimo a la distancia. Ahora, en la conversación que tuvimos por WhatsApp con él, estábamos conversando acerca de el daño enorme, el daño inmenso que están haciendo miles, centenares de adventistas del séptimo día que cayeron en la trampa de Arrio, o sea, en la trampa del arrianismo. Son ya centenares y centenares de adventistas del séptimo día que creen como Arrio, a pesar que algunos son semi-arrianos. Entonces, es realmente lamentable. Acá en mi país también hay adventistas del séptimo día arrianos que no creen en el Espíritu Santo y que creen que Cristo fue un ser creado así como los testigos de Jehová. Es realmente impresionante, hermano. Y hablamos también con el hermano Ricardo, hablamos de este argentino que está causando un daño enorme, Emanuel Vallejos, y no solamente él, tiene muchos seguidores que así como él están predicando veneno o doctrina de demonios. Oh, mis amados, es realmente impresionante cómo Satanás le ha atrapado con sus fuertes tentáculos a centenares y centenares de adventistas del séptimo día que se enredaron con la cola de la serpiente. Es realmente asombroso. Por lo tanto, hoy vamos a ver este tema. Ahora, otra cosa que les quiero decir es que el propósito del tema de hoy también es sacarle la careta a uno de los perros mudos que se llama Rubén Molinas. ¿Saben por qué? Porque Rubén Molinas dijo una barbaridad que no tenía que haber dicho nunca, ni siquiera en sueño, pero como está borracho, ustedes saben que un borracho dice cualquier disparate. ¿Y saben lo que dijo Rubén Molinas? Escuchen bien, hermano, esto porque es para morirse de un infarto. Rubén Molina, teólogo y pastor adventista del séptimo día allá en el país del norte, él dijo que no existe
No existe, escuchen bien hermano esto porque es para morirse de gozo. Tremendo, hermano, es realmente increíble. Y cuando digo morirse de gozo, lo estoy diciendo en forma irónica, por supuesto. Pero noten, hermano, ¿saben lo que dijo Rubén Molinas? Rubén Molinas dice que no existe en la Biblia un profeta que explique lo que dijo otro profeta. Imagínense, hermano, hasta dónde llega la locura. Miren un poco, si yo le tengo como alumno en una clase de teología a Rubén Molina, yo no solamente le pongo cero en el examen, sino que le echo del aula. Le echo del aula y le echo de la universidad. Claro, yo sé que eso no va a suceder nunca, pero solamente estoy poniendo un ejemplo. Pero realmente es lamentable. Entonces, el propósito del tema de hoy es demostrar lo erradísimo y lo borracho que está Rubén Molina al decir un disparate teológico de esa envergadura. ¡Qué tremendo! Ahora sí, ahora sí estamos listos para comenzar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 2. Ese va a ser nuestro punto de partida. Salmo número 2. Salmo número 2. Acá tenemos en el Salmo 2 tenemos el versículo que nos va a servir de punta de lanza para disparar las flechas de tal manera que esas flechas puedan destrozar las herejías satánicas que muchos están predicando y al mismo tiempo también vacunarle a otros hermanos y hermanas para que no sean contaminados o infectados con este virus teológico que es el arrianismo. Entonces, vamos a leer el versículo 7. Salmo 2, verso 7 dice así. Yo, ese yo es Dios el Padre. Yo publicaré el decreto. Ojo con esa palabra decreto porque nos va a servir. Yo publicaré el decreto. ¿Qué decreto? ¿Y cuándo se hizo este decreto? Ah, se dan cuenta, hermanos, cómo cuando uno estudia la Biblia surgen muchas preguntas, pero esas preguntas las tenemos que responder, porque no podemos quedarnos flotando en un vacío, no podemos quedarnos flotando en el aire. Entonces, yo publicaré el decreto. Y ahora bien, noten, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ah, noten, qué interesante. ¿Qué dice el versículo 7? Mi hijo eres tú, yo publicaré el decreto. El decreto es que mi hijo eres tú y que yo te engendré hoy. Ahora, surge la pregunta, ¿a qué decreto se está refiriendo? Escuchen bien, hermano, y miren la pizarra, porque acá pusimos esta palabra decreto y ustedes pueden ver que hay una flechita y acá dice hijo. Escuchen bien, mis amados, lo que les voy a decir. Cristo no es hijo ni por creación
como lo creía en un tiempo Urias Smith, uno de los famosos pioneros de la iglesia adventista, que vivió en la época cuando la señora White estaba viva y como hoy lo creen muchos. Cristo no es hijo por creación, porque Él es eterno, Él no tiene principio ni fin. Cristo es divino, Él siempre existió como Dios, no tuvo un inicio, un comienzo, ¿verdad? Sin tener en cuenta ahora lo que pasó cuando Él vino a esta tierra. Eso es aparte. Ahora, ¿qué decreto se está refiriendo el versículo 7? ¿Y cuándo se dio este decreto? Saben, hermanos, el deseado de toda la gente lo dice. El deseado de toda la gente dice que antes de la creación de los ángeles, en un punto X de la eternidad, dice que el Padre y el Hijo hicieron esto. Noten, esto, así, el Padre y el Hijo dice que unieron sus manos en un solemne, y ahora viene, compromiso o decreto. ¿Qué? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué unieron sus manos en un solemne compromiso? ¿Saben cómo dice la cita? Unieron sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería el garante y el fiador de la raza humana en caso de que éste fuera vencido por la serpiente antigua, o sea, por Satanás. Entonces, en el momento que ellos hicieron esto, en el momento que el Padre y el Hijo unieron sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la raza humana, ahí fue el decreto. Ese fue el decreto. Y ahí se decreta que Cristo iba a ser hijo. Pero no es hijo por creación, sino por decreto. Por decreto. Ahora, la última parte del versículo 7 dice, yo te he engendrado hoy. Pero, ¿qué significa yo te he engendrado hoy? Porque no puede ser que sea un engendramiento literal. Eso es imposible. Tiene que representar o significar otra cosa. Entonces, ahora viene la bomba que le vamos a arrojar en la cara y en la cabeza a Rubén Molina para que nunca más diga una torpeza teológica tan horrible como la que dijo. Entonces, ahora viene el punto focal. Noten. ¿Qué significa yo te he engendrado hoy? En primera instancia. Noten que aquí está el número 1. Dice primera instancia, pero igual vamos a poner acá el número 1. Acá vamos a poner el número 2. Y aquí vamos a poner el número 3. Entonces, vamos a ver en primera instancia qué significa yo te he engendrado hoy. Entonces, Salmo 2.7 se cita o es citado por el doctor Lucas en el libro de los Hechos. Y ahora tenemos que buscar Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Vamos hasta allá por un momento. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33.
Ahora, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a interpretar Salmo 2:7. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí es donde encontramos que Rubén Molina merece no solamente que se le ponga un 0 en el examen, sino que se le eche del aula también por ser un pésimo, pero pésimo alumno. Ahora, ¿qué dice Hechos 13:32 y 33? Ahora, noten, versículo 32. Y nosotros, noten, y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y ahora viene, subrayen a muerte, pero a muerte el versículo 33. Dice, la cual Dios ha cumplido. Noten, ha cumplido. Esa palabra cumplido significa que el versículo que va a citar tuvo un cumplimiento. Y noten lo que va a decir. La cual Dios, ese Dios es Dios el Padre, ha cumplido a los hijos de ellos, o sea, a nosotros, resucitando a Jesús. Noten, hermano, qué espectacular. Y ahora viene, como está escrito también en el Salmo, ¿qué? ¿Qué Salmo va a citar ahora? En el Salmo 2, diciendo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¡Qué espectáculo, mis amados, lo que tenemos acá! Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Quiere decir entonces que en primera instancia, yo te he engendrado equivale a esto. O sea, la resurrección de Cristo. Cuando, cuando el versículo 7, este versículo que está acá, cuando Salmo 2:7 dice, yo te he engendrado hoy, ¿cómo lo interpreta Lucas? Noten, hermano, ¿cómo puede ser que Rubén Molinas diga que no existe en la Biblia ningún profeta que explique o que interprete lo que otro profeta dijo antes de él o antes que él? Si resulta que acá Hechos 13:32 al 33 dice claramente que engendrar equivale a qué? Equivale a esto. Resurrección. La resurrección de entre los muertos cuando se efectuó la resurrección de los muertos, ahí se cumple Salmo 2:7. Noten, hermano, qué clarito que está. Acá no hay forma de buscarle la vuelta, aunque yo sea un veterinario o el mejor veterinario del mundo, yo no le puedo encontrar la quinta pata al gato acá, porque está demasiado claro. Salmo 2:7 se cumple en la resurrección de Cristo y aquí está la evidencia, pero contundente. Tengo que ser más borracho que los mormones para marearme en esto. Pero de que está clarísimo, está clarísimo. Ahora, vamos a la segunda instancia. En segunda instancia, cuando también se cumple Salmo 2:7. Vamos a Hebreos. Hebreos, Hebreos del apóstol Pablo. No podemos dudar que fue Pablo el que escribe Hebreo. Si alguno tiene una duda, mándeme un mensaje por WhatsApp y yo le amplío eso.
Hebreos 1, 5 al 6. Noten lo que dice. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Versículo, sigue diciendo el versículo 5. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y ahora viene el versículo 6. Noten, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Y cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Cristo llega al cielo. Cuando Cristo llega al cielo, o sea, en su entronización. Y noten, hermanos, cómo aquí el apóstol Pablo, inspirado así como Lucas, dice que engendrado equivale a entronizarle a Cristo en el cielo como el Dios único y verdadero. ¡Qué espectáculo! Alabado sea el maravilloso y extraordinario nombre de Jesús. Ahora, vamos a la instancia número 3. La tercera instancia. Noten, la tercera instancia. ¿Cuándo se cumple? Hebreos capítulo 5. Acá nos lleva a Hebreos 5, 5 y 6. Hermosura de hermosura, belleza de bellezas, ricura de ricura. Noten lo que dice Hebreos 5, 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos la glorificación. Quiere decir entonces que engendrado equivale a tres cosas: resurrección, entronización y glorificación. Acá tenemos los tres. Acá están los tres y cada uno tiene su texto bíblico para que nadie diga que yo soy un inventor de cosas que no existen. Porque yo ya les dije muchas veces que mi apellido no es este gran inventor Edison. Mi apellido no es Edison. Edison fue un gran inventor, pero yo no invento las cosas. Ahora, ¿qué otro detalle tenemos acá? Noten, ¿en qué sentido nosotros también somos engendrados? Noten, ya demostramos la parte de Cristo. Esto que está acá es para demostrar en qué sentido se cumple el versículo 7 del Salmo número 2. Ahora vamos a nosotros. ¿En qué sentido nosotros somos engendrados? Nosotros también somos engendrados, pero ¿en qué sentido? Vamos a ver. Santiago 1:18. Santiago 1:18. Santiago 1:18. Belleza de bellezas, hermosura de hermosura. Noten lo que dice el versículo 8. Él, Él es Cristo. Él de su voluntad nos hizo nacer
por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¡Qué hermosura tenemos acá! Ahora, este versículo 18 le tenemos que llevar al registro civil y casarle con Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Noten lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Noten, hermanos, cómo acá se vuelve a mencionar lo que ya leímos en Lucas 13, 32 y 33. Acá está hablando de el engendramiento que se produce en nosotros cuando nacemos de nuevo, nacemos a una vida nueva a través de la conversión, el arrepentimiento y el bautismo. Pero compara aquí el apóstol Pedro con la resurrección de los muertos. Ahora, ¿qué otro detalle tenemos? ¿Sabían ustedes que engendrado es sinónimo de nacer de nuevo? Como ya dijimos, vamos a demostrar eso. Primera de Juan, primera de Juan, primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Ahí está. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Clarito, hermano. Noten lo que dice. Todo aquel que es nacido de Dios, ese nacido de Dios es conversión, arrepentimiento, este, reforma y reavivamiento. Todo eso incluye la expresión nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí es. Ese es otro pasaje hermosísimo. Ahora, veamos también Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Y acá sí que es más claro todavía. Noten lo que dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Noten, y ahora bien, noten el detalle que viene ahora. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Noten, hermano, qué hermosura. ¿Y quién es el que fue engendrado por Dios? Es Cristo, pero engendrado en estos tres aspectos. En este sentido, sí, engendrado, pero no por creación, ni que tampoco fue como algo que salió del Padre. No, 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 no. Jamás de los jamases. Pero noten cómo Primera de Juan 5:18 también arroja luz sobre este tema. Ahora, ¿cuál es otra manera en que se puede engendrar espiritualmente hablando? ¡Qué lindo! ¿Cómo es que uno puede engendrar otra persona? Noten lo que dice. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 15. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 15. Noten lo que dice.
porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Y ahora viene, pues en Cristo Jesús, yo, noten, ese yo es Pablo, yo os engendré, noten, ¿por medio de qué dice? Por medio del Evangelio. Ah, quiere decir entonces que el engendramiento espiritual es por medio de qué? Por medio de la predica, por medio de la predicación del Evangelio. Ahí está. Por medio de la predicación del Evangelio es como una persona es engendrado. ¿Se dan cuenta, hermanos, que algo parecido sucede entre nosotros y Cristo en estos tres puntos que están acá? Algo parecido, ¿por qué? Porque si bien es cierto, el hombre es el que engendra un hijo por medio de la relación sexual entre un hombre y una mujer, pero acá estamos hablando en el sentido espiritual. En el sentido espiritual es por medio de la predicación del Evangelio, no es por intimidad sexual, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y algo parecido también sucede en el caso de Cristo y con estos tres puntos que aparecen acá. Ahora, ¿qué otro versículo calza? Vamos a buscar. Filemón. Noten, noten, ¿de qué otra manera se puede engendrar hijos, pero espiritualmente hablando? Ya dijimos que es por medio del Evangelio, pero ahora nos vamos a encontrar con otro. Noten, versículo Filemón. Filemón tiene solamente 25 versículos y vamos a leer el versículo 10. Noten lo que dice. Te ruego por mi hijo Onésimo. Y ahora viene. Noten lo que dice. A quien engendré, ¿cómo? ¿En qué? En mis prisiones. A quienes engendré en mis prisiones. ¡Qué tremendo, hermano! Este es otra forma como se puede engendrar. O sea que, aparte de la predicación del Evangelio, también se puede engendrar por medio de la persecución o el martirio. De paso, hermano, quiero hacer una rápida propaganda. Tengo un tema sobre la persecución y el martirio que lo titulé El mejor púlpito del mundo. Si desean escuchar ese tema, me piden y con la velocidad del rayo yo les envío para que escuchen. Porque ahora me está viniendo a la mente esa prédica. Así se titula, El mejor púlpito del mundo. Y ahí yo demuestro que el martirio es el mejor púlpito del mundo. ¿Sabían ustedes que el famoso reformador Juan Calvino se convirtió viéndole a una persona, a un cristiano que estaba siendo, que estaba siendo torturado y que murió como mártir? ¿Sabían eso ustedes? Ahí, en ese tema, se pueden enterar. Entonces, acá tenemos dos formas por medio de la predicación.